Buenos días, licenciada Yajaira Alexandra García Arauz. Mi nombre es Mel Alfredina Bravo Molina, estudiante del primero B de Contabilidad Auditoría. Hoy les voy a hablar sobre qué es la demanda individual. Se define como la cantidad y calidad de bienes y servicios que pueden ser adquiridos por un consumidor durante un periodo de tiempo. El consumidor se entiende como comprador o unidad de consumo, ya que puede ser a más de una persona. La demanda puede ser expresada gráficamente por medio de la curva de demanda, que ésta determina cómo aumenta o disminuye. ¿Cuáles son los determinantes de la demanda individual? De lo explicado anteriormente, según los factores, es decir, según los determinantes más importantes que influyen en la demanda de un bien, son el precio del bien, los ingresos de la unidad consumidora, los gustos y el precio de los demás bienes. Una pequeña aclaración. La X representa a un supuesto bien, es decir, que si nosotros hablamos del bien de zapatos, pondremos la letra Z. Si hablamos del bien de autos, ponemos la letra A. Y todo esto mencionado se lo puede expresar simbólicamente a través de la función de la demanda del bien. Leemos esta ecuación de la siguiente manera. La cantidad demandada de un bien, X, depende del precio del bien, que sería Pn, el precio de los bienes relacionados, que es P1, P2, hasta los P que lleguen, Pn menos 1, el ingreso del consumidor, que se representa con la letra mayúscula I, y los gustos, que se representa con la G mayúscula. El precio del bien. En la tabla del gráfico 1 se puede observar que la cantidad demandada de un bien en un momento dado aumenta a medida que desciende el precio, y podemos unir todos los puntos obtenidos de esta manera con una línea continua denominada D, como podemos observar en el gráfico 2. Esta representación es la curva de demanda para un determinado bien, en nuestro caso que es el T, que muestra la relación entre el precio del bien y la cantidad de la unidad consumidora que desea comprar. Es decir, representa una relación funcional entre el precio y la cantidad demandada. El ingreso del consumidor. Ante un aumento en el ingreso del comprador, habrá un incremento en la demanda en la mayor parte de los bienes. Entonces, si el ingreso aumenta, cualquiera que sea el precio, se producirá un aumento del consumo. Por lo tanto, se desplazará esta curva de la demanda hacia la derecha, como podemos observar aquí, en este gráfico. Entonces, se denominan estos bienes normales y en cambio, si al aumentar el ingreso del consumidor demandada, tendría una cantidad inferior. ¿Qué son los gustos del consumidor? Los gustos o preferencias de la mayoría de las personas cambian con el transcurso del tiempo por diversos motivos. Es decir, si tenemos un aumento en el deseo de adquirir un bien, lleva por consecuencia a un aumento en la demanda del mismo. Pero ocurre todo lo contrario cuando ese deseo disminuye. Y de esta manera una variación en los gustos puede ser reflejada gráficamente por un movimiento de toda la curva demandada, que puede ser hacia la derecha o puede ser hacia la izquierda, según aumente o disminuya en el deseo por el bien respectivamente. Los precios de los bienes relacionados tenemos lo que son el precio del bien sustituto y el precio del bien complementario. Les voy a hablar sobre el precio del bien sustituto. Partemos del ejemplo del té y el café, que son bienes sustitutos en la demanda de negocios. Por ejemplo, el consumidor que le es indistinto tomar té o café, lo puede sustituir en el consumo. Es decir, si sube el precio del té, este lo cambiará por un café, con lo que aumenta la cantidad demandada de este bien para cada precio. Y de esta manera se produce así una variación de la demanda de café, porque cuando disminuye el precio de un bien,
el consumidor compra más de ese bien y menos de los sustitutos del mismo. Esto sucede debido a que al consumidor siempre le conviene comprar aquel bien que ahora es más barato, cuando tiene la posibilidad de sustituir un bien por el otro, como les di el ejemplo del café y el té. En este gráfico de aquí, en este gráfico número 4, podemos darnos cuenta que ante el aumento del té, aumenta también el consumo de café para cada precio. Es decir, se produce esta variación del café. Y en este gráfico que podemos observar aquí, el gráfico 5, aumenta el precio del té y disminuye su cantidad demandada, produciendo una variación entre la cantidad demandada. Y esto se produce debido a que este movimiento se basa sobre la misma curva de esta demanda. ¿Qué es el precio del bien complementario? Aquí partimos del ejemplo del té y el azúcar, que son complementarios para la mayoría de los consumidores. Entonces tenemos que al disminuir el precio del azúcar, aumenta la cantidad demandada de este bien, lo que a su vez produce un aumento en la demanda del té, ya que, como les expliqué anterior, estos son bienes complementarios. En esta gráfica de aquí, número 6, podemos observar que disminuye el precio del azúcar y aumenta la cantidad del té, produciendo una variación de la demanda, es decir, un desplazamiento de la curva de demanda de té. En este gráfico número 7, vamos a ver aquí, disminuye el precio del azúcar y aumenta su cantidad demandada, produciendo una variación en la cantidad demandada de azúcar y el té. Entonces esto es todo por hoy sobre qué es la demanda individual, pues que nos queda claro que tenemos diversos precios relacionados, como los sustitutos y los complementarios. Muchas gracias.